Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. La noche más oscura de la historia argentina. Estamos hablando de la última dictadura militar en el país. Fueron 7 años de oscuridad, de censura y represión. El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado, encabezado por el general Jorge Rafael Videla, dio inicio a la peor dictadura militar desatada en el país. En esta primera comunicación, Videla comunica su presidencia. Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Bajo el gobierno de la Junta Militar se produjo una represión que tenía como objetivo exterminar todo aquel que fuera traidor al régimen, ya sean de izquierda, de derecha, comunistas, políticos, artistas, poetas, sindicalistas, hasta personas que no tenían nada que ver con la política. Todo bajo el lema de luchar contra la subversión. Solo bastaba con tener mala suerte en aparecer en las listas que perseguía el régimen militar. Estas personas eran secuestrados, torturados o asesinados en una guerra sucia dirigida por el Estado. La Junta Militar buscaba generar miedo y desconfianza. Según el informe Nunca Más, redactado por la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, existe constancia de la desaparición forzada de 8.961 personas en Argentina durante la dictadura cívica-militar, aunque hay documentos en el mismo informe que apuntan a que la cifra de desaparecidos fue superior a la de 22.000 personas. Los secuestros empezaron a realizarse de noche. Tiempo después lo hacían a plena luz del día. Los efectivos concurrían a la casa del futuro detenido. Lo apresaban con la impotencia de no poder hacer nada. Inmediatamente lo subían a un auto particular, le cubrían el rostro y luego eran llevados a los centros clandestinos de detención. Por la ausencia de imágenes en las que se captan directamente las torturas y asesinatos realizados por la dictadura militar, nos tocó interrogar a un ex militar, el cual dio esta confesión. Utilizamos el método de traslación, que consistía en sedar a los detenidos y subirlos al avión y tirarlos en el Río de la Plata. Este vuelo consistía en deshacernos los cuerpos, porque sin los cuerpos no había evidencia, y sin evidencia no hay delito. Aparte de las desapariciones forzadas, los asesinatos y la práctica sistemática de tortura en los centros clandestinos de detención, se produjo otro crimen: la apropiación de niños que fueron secuestrados junto con sus padres o de los bebés que nacieron en cautiverio de las madres embarazadas. Estos niños fueron privados de su verdadera identidad y entregados en adopción a personas afines al régimen. Y dejé de llorar, vinieron, me levantaron y le dijo el otro, lleváis a tal, ponele la picana. Y me agarraron del brazo y me llevaron, después que me habían dado unas cuantas trompadas. Nos daban a la mañana un vaso con mate cocido y un pedazo de pan. Al mediodía nos daban un sándwich con una grasa asada adentro y un vaso con agua. Gritos de chicas que le decía que toma esto para abortar, toma esto que tenés que abortar. Y las chicas decían, no, yo no voy a abortar, yo quiero tener mi bebé, quiero tener mi bebé. Y gritaban y lloraban, pobrecitas. Y a la noche venían, tarde de la noche venían otra vez a manosearnos. A las mujeres las hacían gritar como locas, a mí también, yo también. Decía, bueno, abuela, prepárate que ahora te toca a vos. El que te hacía cosas, te vejaba, hacía lo que quería,
te decía, te amenazaba, si vos llegas a decir que te tocamos, que te hicimos algo, a la noche te matamos. A los muchachos les pegaban también, ¿qué no les hacían? Les decían, ponele la picana en las pelotas. Y gritaban, pobrecitos. Me pidieron disculpas por la equivocación que tuvieron. Me pidieron disculpas por la equivocación que tuvieron. Me iban a soltar, me llevaron a sacarme las cadenas de los pies y tenía unos candados. Y le dijo, uno vino y le dice, ¿qué vas a hacer con esta vieja? Y le dijo, tiene que salir, dice, ahora se va. Y no puedo abrir el candado. Bueno, dice, dale un tiro en la cabeza y déjala, dice. Si no puedes abrir ese candado, dice, ¿qué vas a estar renegando con esa? Me descompuse cuando dijo, metele un tiro en la cabeza. Y no, me agarró uno de ellos y me dijo, no, quédate tranquila, no te va a pasar nada. Porque después que me dejaron, me sacaron la venda y me dijeron, acá quédate por lo menos media hora, no podés darte vuelta, si te das vuelta ya, te metemos un tiro. Hablo con alguna persona y dice, uy, ojalá vuelvan los militares. Me duele, porque digo, todavía existe gente ignorante. Crecer, trabajar, estudiar, entre persecuciones, censura y secuestros. Los militares pretendían formar a su manera a aquellos que transitaban el sistema educativo con la finalidad que estos crecieran y vivieran bajo valores considerados como elementales por el gobierno, como la disciplina, el orden, el respeto por los símbolos patrios tradicionales, familiares y religiosos. Básicamente querían domesticar al alumnado. El sujeto de educación pasó a ser pasivo. Todos debían agachar la cabeza y acatar a lo que se les enseñaba. No podían tener opiniones críticas acerca del gobierno, y si las tenían, debían ocultarlas debido al peligro que esto significaba. La Junta llegó a un nivel tan alto que consideraba subversiva la matemática moderna y la física, y llegaron a tal punto que ordenaron la quema de los libros cuyo título tuvieran la palabra Cuba. En ese año, 1976, se produjeron 2 quemas de libros en la provincia de Córdoba. En la primera quema se seleccionaron 19 libros, los cuales fueron ordenados a ser quemados en el patio de la escuela, con numerosos alumnos de testigo a lo que llamaban un gesto patriótico. El 29 de abril de ese mismo año se produjo la segunda incineración de libros que fueron secuestrados previamente de bibliotecas, colegios y universidades, por órdenes del general Luciano Benjamín Menéndez. Se trataba de disciplinar al sistema educativo y erradicar de él los elementos subversivos. Así, el Ministerio de Educación publicó un panfleto denominado Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo, que tenía por objetivo erradicar la subversión del ámbito educativo y promover la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino. Por resolución número 538, el 27 de octubre de 1977, el folleto debía ser distribuido en todos los establecimientos educativos del país, entre el personal docente, administrativos y alumnos, en caso de ser considerado adecuado. El Ministerio de Educación impuso nuevas normas sobre cómo se debía escuchar el himno, cómo se debía formar, cómo debían jugar y vestir. Una de ellas era la circular número 137. Las clases eran estrictamente controladas. Los maestros y profesores eran supervisados por alguna persona que controlaba los horarios de la clase con un cronómetro. En las clases de educación física se eliminaron los juegos en equipo y se fomentaron las actividades individuales. Dejaron de existir los centros de estudiantes y los alumnos debían aceptar el plan de estudio que se les impuso. Los docentes debían seguir una corriente denominada pedagogía por objetivos, una ideología tecnocrática y tinte nacionalista católica. Ricardo Bruena Mistrico, de Educación, en 1977, redacta un informe sobre la situación educativa.
afirma que la cultura está impregnada de ideología de izquierda y la única solución es seguir el mismo camino, pero en dirección opuesta. Con el apoyo de la Junta, crea una área denominada Recursos Humanos, en donde grupos de tareas del régimen empezaron a realizar delataciones y listas negras para en 1968 empezar con la Operación Claridad, que tenía como objetivo el perseguir y observar a docentes y personas con influencia cultural. Muchos jóvenes de secundaria, facultad y universidades tenían miedo al momento de expresarse o hablar sobre lo que sentían, debido a que podían ser desaparecidos. Debido a que podían ser secuestrados, ese miedo llegó tan lejos que muchos dejaron el estudio para estar a salvo. Sin embargo, algunos seguían estudiando, pero muchas veces las clases eran interrumpidas por los militares, ya sea para llevarse un profesor o un alumno que incumplió la ley. Esto llenaba de miedo a los estudiantes y demás docentes. Hay muchos testimonios de universitarios que en sus reuniones para preparar alguna materia irrumpían los militares y se los llevaban, sin nada que decir ni protestar. Lo único que tenían como herramienta era el silencio, para no ser golpeados ni ejecutados. Durante este periodo, la función social de la educación escolarizada adquiere una fuerte presencia de términos de disciplinamiento y una restauración de un orden social, funcional a determinados sectores e intereses dominantes. Todo aquello considerado como focos potenciales de peligro o de subversión de ese orden había que seguir, silenciar o erradicar. El Mundial de Fútbol del 1978 le sirvió al régimen para revalidarse. La dictadura encontró en la organización del Mundial de Fútbol en Argentina el vehículo ideal para revalidar al régimen frente a la opinión pública. Lo importante era ganar a toda costa el certamen y así reavivar el sentimiento nacionalista, gracias a una selección que para entonces contaba con figuras de la talla como Mario Alberto Kempes y Daniel Passarella. No obstante, el pase a la final del seleccionado albiceleste dependía de un triunfo sobre Perú, por más de 4 goles. Argentina venció por 6 goles a un seleccionado peruano que se conocía por ser un rival de peso. Entre pasillos quedó latente el posible caso de corrupción de la dictadura argentina hacia los dirigentes peruanos, comandado por Rafael Videla y secundado por el exsecretario de Estados Unidos, Henry Kissinger. Finalmente, Argentina se coronó campeón al ganarle la final a Holanda. El pueblo vibraba de emoción bajo el miedo de un terrorismo de Estado. Esa combinación de euforia colectiva con las madres pidiendo por sus hijos en la plaza y los dictadores festejando el gol de Bertoni en un arco situado a 800 metros de donde se torturaban a las víctimas y a 500 de donde las arrojaban al río. Esa sensación de haber vivido un acontecimiento en el lugar justo, pero en el momento equivocado. Esa mezcla eterna de gloria y dolor. Laura, desde el campo de concentración, por intermedio de una persona liberada, nos mandó a decir: mi bebé va a nacer en junio, que mamá lo busque en la casa cuna, si es varón lo voy a llamar Guido, como mi papá.
Le dijeron: despedite de tus compañeros porque te vamos a hacer un juicio rápido, vos reconocé tus delitos y te vas a juntar con tu hijo y con tu familia. Se despidió sabiendo que iba a la muerte y la mataron. Yo ya en mayo empecé la búsqueda formal de ir a las casas cuna, en los orfelinatos, a esperar el toque de un timbre a la noche, dejándome un bebito en la puerta con un nombre, o llamándome de alguna dependencia de menores a decir: señora, hay un chiquito que dicen que es su nieto. La sensación mía del mundial es esa, la espera angustiosa, sobre todo en las noches, cuando pensaba que algún timbre me iba a llamar para encontrar mi nieto. Estamos justamente digamos, sufriendo esa ausencia, esa angustia, cuando el país festejaba los triunfos de Argentina en el fútbol. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son un grupo de archipiélagos ubicados sobre la plataforma continental argentina, a 346 kilómetros de la isla de los Estados y a 12.686 kilómetros del Reino Unido. Hay una colonia en el medio del mar que Inglaterra ocupa de forma ilegal. Y si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. 2 de abril de 1982. Este será uno de los hitos más conmemorativos en toda la historia de nuestro país. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra. Sostendremos incaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La cuestión de Malvinas excede incluso la cuestión nacional. ¿Cuál es la explicación? Devuélvele las Malvinas. No podemos aceptar rasgos de colonialismo. Las Malvinas son argentinas. Esas islas son de la América Latina. En 1982, la Armada Argentina invade las Islas Malvinas y las reclama como territorio austral. Se desata, por ende, una guerra contra los ingleses. La Inglaterra de Margaret Thatcher fue severa y desplegó su poderosa armada, que en pocos meses venció las ansias soberanas argentinas. De esta forma, se detona una crisis al interior de la Junta Militar. Reinaldo Vignone, el último dictador al mando del régimen, se ve obligado a entregar el poder y a llamar elecciones. El 30 de octubre de 1983 se restaura la democracia en Argentina. Raúl Alfonsín es electo presidente y comienza a enjuiciar a cadena perpetua a los responsables de estos 7 oscuros años por lo que atravesó el pueblo argentino. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Nuestro grupo dice: nunca más.